Hay un símbolo que no debería existir. No en los archivos que tú puedes consultar, no en los museos que puedes visitar, no en los libros de historia que compraste en la universidad y que todavía guardan polvo en algún estante. Existe, sin embargo, grabado en piedra, trazado en pergamino, cosido en seda, repetido con una obstinación casi religiosa por hombres que sabían que morirían por portarlo. Un símbolo que el Vaticano extrajo de sus propios archivos con una meticulosidad que raya en el terror. Un símbolo que convirtió a su guardián, el último gran comandante de Acre, en un hombre que los cronistas de la época describieron como tocado por una luz que los demás no podían soportar mirar. Tú crees que conoces a los templarios, crees que conoces las cruzadas, crees que conoces Acre, la última fortaleza, la última ciudad que los cruzados perdieron en el año 1291, el momento en que el sueño de Tierra Santa se desmoronó definitivamente sobre las cabezas de los últimos guerreros de la cruz. Pero lo que te han contado es el decorado. Lo que te han pintado es el telón de fondo sobre el cual se desarrolló otra historia completamente distinta. Una historia que ciertos hombres muy poderosos y muy asustados decidieron hace más de 700 años que nunca debías conocer. Esta es esa historia. Comenzamos en el lugar donde termina todo. Acre, mayo de 1291. Para entender lo que ocurrió aquí, tienes que dejar de pensar en esta ciudad como simplemente un puerto en el Mediterráneo oriental. Acre era, en ese momento, la ciudad más densamente conectada del mundo conocido. Por sus muelles pasaban especias de la India, sedas de China, manuscritos de Alejandría, conocimiento de Bagdad, oro de África. Por sus calles convivían, con una tensión extraordinaria, pero también con una extraña fertilidad intelectual, cruzados francos, mercaderes venecianos, judíos cabalistas, sufíes musulmanes, coptos egipcios, armenios, sirios, griegos. Era el nodo. Era el punto donde todos los sistemas de conocimiento del mundo medieval se tocaban, se rozaban, a veces se fusionaban. Y en el centro de todo eso estaban los templarios. No los templarios de la leyenda popular, esos guerreros burdos con la cruz roja sobre el pecho blanco que los videojuegos han convertido en iconos. Los templarios reales de Acre eran algo infinitamente más complejo. Llevaban 170 años en Tierra Santa cuando Acre cayó. 170 años de contacto continuo, íntimo, a veces violento pero siempre transformador, con culturas que Europa ni siquiera podía imaginar. Habían absorbido conocimiento, habían absorbido geometría islámica, filosofía neoplatónica, tradición hermética, misticismo judío. Y ese conocimiento lo habían guardado, lo habían codificado, lo habían grabado en piedra y bordado en tela y trazado en los márgenes de documentos oficiales con una discreción que era en sí misma una forma de arte. El comandante de Acre en los últimos años de la fortaleza se llamaba Thibaut Godin. Pero esta historia no es sobre Thibaut Godin, aunque él aparecerá después. Esta historia es sobre el hombre que estuvo antes que él, el hombre que los archivos oficiales de la Orden nombran con una brevedad sospechosa, casi ansiosa por pasar rápidamente a otro asunto. Se llamaba Guillaume de Beaujeu y era el gran maestre de la Orden del Temple. Y en los años anteriores a la caída, Guillaume de Beaujeu hizo algo que ningún cronista contemporáneo pudo explicar satisfactoriamente, algo que los historiadores modernos han tendido a despachar como excentricidad de un hombre bajo presión extrema, lo cual es exactamente el tipo de explicación que se utiliza cuando no se quiere explicar nada. Guillaume de Beaujeu convocó a sus comandantes más leales al interior del castillo templario de Acre, en una sala cuyo acceso fue sellado para todos los demás miembros de la guarnición, y allí pasó varios días en lo que los documentos llaman deliberación secreta sobre los asuntos de la Orden. Esto ocurrió no una vez, no dos, sino en múltiples ocasiones durante los últimos 3 años antes de la caída. Y cada vez que estas reuniones terminaban, los participantes emergían con algo diferente en los ojos. Los cronistas que los vieron después usaron palabras curiosas. Un documento árabe de la época,
del cronista Abu al-Fida, que estaba en el campamento mameluco y recibía información de sus espías dentro de la ciudad, describe a los comandantes templarios en ese período como hombres que llevaban un fuego interior que los quemaba pero no los consumía. Ese fuego tenía un símbolo. Para rastrear ese símbolo, necesitamos entrar en un mundo que los historiadores convencionales prefieren ignorar: el mundo de la transmisión de conocimiento en el Mediterráneo medieval. Cuando los cruzados llegaron a Tierra Santa en 1099, encontraron una civilización que en términos de astronomía, matemáticas, medicina y filosofía estaba siglos adelante de lo que Europa podía concebir. El famoso choque entre civilizaciones que se enseña en los libros de texto es solo la mitad de la historia. La otra mitad es la transferencia masiva, sistemática, obsesiva de conocimiento del mundo islámico y oriental hacia el occidente cristiano. Y esa transferencia ocurrió en gran medida a través de los canales menos esperados: los órdenes militares religiosas. Los templarios eran los guardianes de Tierra Santa. Eso significa que eran también los guardianes del acceso a todo lo que Tierra Santa contenía. Y lo que contenía era extraordinario. Las bibliotecas de Acre, que en su mayoría no sobrevivieron a la conquista mameluca, pero de las cuales tenemos inventarios parciales gracias a documentos notariales genoveses y venecianos, contenían manuscritos que no se encontraban en ningún otro lugar de Europa. Textos de Avicena en árabe que aún no habían sido traducidos. Comentarios de Averroes sobre Aristóteles. Tratados de geometría que derivaban de fuentes no solo griegas, sino persas e indias. Y algo más. Algo que los propios inventarios nombran de manera consistentemente elusiva con frases como los libros de la sabiduría antigua, o los textos que no son para todos los ojos, o en un inventario genovés de 1289, con una frase extraordinariamente críptica: los documentos del primer saber, guardados por los del templo desde tiempos que preceden al templo mismo. Desde tiempos que preceden al templo mismo. Detente en esa frase. Es 1289. El redactor genovés de ese inventario, un hombre llamado Bartolomeo di Castiglione, que era notario y por tanto hombre de precisión legal, está describiendo documentos que los templarios poseían y que según su propia clasificación interna precedían a la fundación de la orden. La orden fue fundada en 1119. Entonces estamos hablando de documentos que, según la propia nomenclatura templaria, databan de antes del siglo XII. ¿De dónde venían? ¿Qué contenían? El inventario no lo dice. Pero Bartolomeo di Castiglione anota, con la meticulosidad de un notario que registra lo que ve aunque no lo entienda, que estos documentos estaban marcados con un sello que él describe como una figura de 8 lados con un sol en su interior y letras que no son latín, ni árabe, ni griego, en ningún alfabeto que yo reconozca. Una figura de 8 lados, con un sol en su interior, y letras en un alfabeto desconocido. Ese es el símbolo. Eso es lo que el Vaticano borró. Y ahora tienes que entender por qué. Para comprender la magnitud de lo que estamos hablando, necesitas un momento de contexto histórico que los libros de texto nunca te dan completo. En el año 1307, el rey Felipe IV de Francia, en coordinación con el Papa Clemente V, llevó a cabo la operación de arresto masivo más coordinada de la historia medieval. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, todos los templarios en suelo francés, en un número estimado entre 2.000 y 5.000 hombres, fueron arrestados simultáneamente, en toda Francia, en la misma noche. Para coordinar esto, se necesitó una burocracia de Estado funcionando con una precisión que la mayoría de gobiernos modernos envidiarían. Y se necesitó absoluto secreto previo, porque si los templarios hubiesen tenido aunque sea 3 días de aviso, habrían podido resistir o escapar. Ahora la pregunta que ningún historiador convencional responde satisfactoriamente: ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué esa coordinación brutal, esa operación en la oscuridad de la madrugada, ese secretismo extremo? La respuesta oficial es dinero. Felipe IV debía fortunas a los templarios y quería sus propiedades. Eso es cierto. Pero el dinero no explica todo.
El dinero no explica por qué los interrogatorios que siguieron a los arrestos se obsesionaron de manera casi patológica con ciertos objetos. No con el oro, no con las propiedades, con objetos, con conocimiento, con símbolos. Los registros de los interrogatorios de los templarios, que en parte se conservan en el Archivo Secreto Vaticano, y en parte fueron dados a conocer parcialmente cuando el Papa Juan Pablo II ordenó en 2003 la desclasificación del llamado Pergamino de Chinon, revelan una pauta que los historiadores que sí se han molestado en leerlos completos encuentran profundamente perturbadora. Los interrogadores pontificios, que eran hombres de la Inquisición, hombres entrenados para extraer confesiones específicas sobre herejías específicas, regresaban una y otra vez a una pregunta que no estaba en ningún protocolo estándar de interrogatorio inquisitorial. Regresaban a preguntar por el sello del poder, o la marca del conocimiento antiguo, o en varios documentos simplemente el signo de Acre. El signo de Acre. Así lo llamaban. Los inquisidores lo llamaban el signo de Acre. Lo buscaban con una ansiedad que transpira incluso en la frialdad oficial del latín burocrático de los documentos. Y los templarios que sabían de qué estaban hablando hacían una de dos cosas. O bien entraban en un silencio absoluto que ni la tortura podía romper, o bien respondían con frases que los inquisidores anotaban con visible frustración porque no sabían qué hacer con ellas. Un templario, de nombre desconocido, identificado en los documentos solo como el hermano de la comandería de Troyes. Cuando se le preguntó por el signo de Acre, respondió algo que el inquisidor transcribió así: el signo no es para ser descrito con palabras. El signo es para ser visto con ojos que han sido preparados. Mis ojos fueron preparados en Acre. Los vuestros no lo han sido. Por eso, si os digo lo que es, no lo veréis de todas formas. Ojos que han sido preparados. Esa frase tiene un significado técnico en las tradiciones mistéricas del Mediterráneo antiguo. La preparación de los ojos, la apertura de la visión, la capacidad de percibir lo que está oculto detrás de lo manifiesto, es un concepto que aparece en el neoplatonismo, en la cábala, en el sufismo, en el hermetismo. Es el concepto de la iniciación. Lo que el hermano de Troyes está diciendo, con una precisión que sorprende dado el contexto de su interrogatorio bajo tortura, es que el símbolo de Acre no era solo un emblema decorativo. Era una llave que solo podía usar quien había pasado por un proceso específico de preparación interior. ¿Y cuál era ese proceso? Para responder a eso, tenemos que entrar en el corazón de lo que los templarios realmente hacían en Acre durante los últimos años antes de la caída. Y lo que hacían tiene un nombre, aunque ese nombre es en sí mismo un misterio. Los documentos internos de la orden, los pocos que sobrevivieron a las purgas de 1307 y de los años siguientes, hacen referencia a algo que en latín se llama Studium Interius, y que en las traducciones francesas contemporáneas aparece como l'étude du dedans, el estudio del interior. Era un programa. Era una forma de educación sistemática que ocurría dentro de los muros del castillo templario de Acre, conducida por un grupo de maestros de los cuales la mayoría no eran francos, no eran europeos. Eran hombres que los documentos describen con términos que hablan de su origen: el maestro de la ciencia árabe, el sabio de más allá del río, el hermano que conoce los signos del cielo, el anciano que vino del oriente y que los hermanos llaman el portador, el portador. Ese es el término más misterioso y el más repetido. En varios documentos aparece simplemente como portitor en latín, y se le distingue de todos los demás maestros porque a él nunca se le da nombre propio. Solo el título. Y el portitor es descrito como el guardián del símbolo de 8 lados, el que enseña su significado, el que decide quién está preparado para recibirlo. ¿Quién era el portador? Aquí los documentos se vuelven deliberadamente opacos, lo cual es en sí mismo significativo. Los escribas templarios, que eran hombres de educación y precisión, no dejaban vacíos accidentales. Cuando un documento habla de el maestro de la ciencia árabe, y da un nombre y una procedencia, y luego habla de el portitor, y no da ninguna, la omisión es deliberada.
El portador era alguien cuya identidad era considerada demasiado peligrosa para escribirla. Hay una hipótesis, defendida por el historiador austríaco Rudolf von Sinner en 1987, en un artículo que fue recibido con un silencio académico tan ensordecedor que von Sinner lo describió años después como ser gritado en una habitación sin paredes. Que el portador era en realidad un linaje, no un individuo. Una sucesión de guardianes de un conocimiento específico que había sido transmitido de maestro a discípulo durante generaciones y que los templarios habían contactado en algún momento de su presencia en Tierra Santa. Von Sinner rastreó referencias a este linaje en documentos cruzados de múltiples fuentes: archivos templarios, crónicas árabes, documentos armenios del siglo XIII e incluso en un texto siríaco cristiano que describía a ciertos guardianes del sello antiguo activos en el Levante desde tiempos inmemoriales. Los guardianes del sello antiguo. Von Sinner murió en 1994, sin haber podido publicar el libro completo que habría sistematizado estas conexiones. Sus notas, según sus colegas que tuvieron acceso a ellas, llenaban más de 40 carpetas de material. Esas carpetas fueron entregadas a un instituto universitario en Viena. Cuando otros investigadores intentaron acceder a ellas en los años posteriores, el instituto declaró que no podía localizarlas en sus archivos. 40 carpetas de investigación de toda una vida académica. Perdidas en los archivos de una institución universitaria con una de las tradiciones de ordenamiento documental más rigurosas de Europa. Simplemente no localizables. No es la primera vez que esto pasa con investigadores que se acercan demasiado a este tema. Y no será la última. Pero antes de llegar a esa parte de la historia, tenemos que volver a Acre. Tenemos que estar allí en los últimos días, cuando los muros están cayendo y el símbolo está a punto de hacer su último acto público. El 18 de mayo de 1291, los muros de Acre comenzaron a ceder. Los ejércitos del sultán mameluco Al-Ashraf Khalil habían estado asediando la ciudad durante semanas, y finalmente la superioridad numérica y el agotamiento de los defensores estaban cobrando su precio definitivo. Lo que ocurrió en esas últimas horas es conocido en líneas generales por los libros de historia: la masacre, la huida en barcos, el derrumbe de la torre del Temple sobre los soldados mamelucos que habían entrado en ella, el fin del sueño cruzado. Pero hay una secuencia de eventos que los libros de historia no cuentan, porque aparece solo en fuentes marginales que los historiadores convencionales clasifican como de dudosa fiabilidad. Aparece en una crónica armenia de autor desconocido. Aparece en fragmentos de una carta atribuida a un caballero hospitalario que sobrevivió. Aparece en ese texto árabe de Abu Alfida que ya mencionamos. Y las tres fuentes, completamente independientes entre sí, coinciden en algo extraordinario. En las horas previas a la caída definitiva, cuando ya era claro que la ciudad no se podía salvar, un grupo de entre 12 y 20 caballeros templarios, según las distintas fuentes, salió del castillo principal y se dirigió hacia una estructura que las crónicas describen de maneras que no encajan con ningún edificio conocido del mapa de la Acre cruzada. La crónica armenia la llama la cámara bajo el puerto. La carta del hospitalario la describe como una bóveda que está debajo de donde termina el muelle viejo. Abu Alfida la menciona como una cueva que los francos del templo guardaban como si fuera el vientre de su dios, una cámara, bajo el puerto, guardada como un santuario. Los templarios llegaron allí, permanecieron durante un tiempo que las fuentes no precisan, pero que la crónica armenia describe como suficiente para que el sol se moviera un cuarto del cielo, y luego salieron. La crónica armenia, con una especificidad asombrosa, añade que cuando salieron, llevaban en el pecho el signo que siempre habían llevado oculto, pero ahora lo llevaban visible, sin cubrir, como si el momento de ocultarlo hubiera terminado. Y que ese signo brillaba con una luz propia, aunque el sol de ese día estaba cubierto por el humo de la ciudad en llamas. Un signo que brillaba con luz propia. Descarta lo sobrenatural si quieres. Eres libre de hacerlo.
Pero no descartes el detalle de que era llevado visible. Eso es un acto deliberado. En el caos del último día de Acre, un grupo de templarios tomó la decisión de mostrar abiertamente un símbolo que siempre habían llevado oculto. ¿Por qué? ¿Qué decisión produce ese comportamiento? Una sola: la decisión de que ya no había razón para ocultarlo, porque lo que protegía iba a ser trasladado a otro lugar. El símbolo visible era una declaración, una despedida. Estuvimos aquí y lo que guardamos aquí ahora va a otro lado. ¿A dónde? Para responder eso tenemos que seguir a Thibaut Gaudin. Thibaut Gaudin es el hombre que los historiadores designan como el último comandante de Acre, con una precisión que resulta bastante engañosa, porque Gaudin no era el comandante de Acre en el sentido de ser el responsable de la defensa militar de la ciudad. Ese honor y esa carga terrible correspondían a Guillaume de Beaujeu, que murió combatiendo el 18 de mayo. Thibaut Gaudin era algo diferente. Su título oficial era preceptor de Acre, y su función, aunque nadie lo explica claramente en los textos convencionales, era la de custodio del tesoro de la orden y de sus documentos más importantes. El custodio de los documentos más importantes. Gaudin escapó de Acre antes de la caída definitiva. Llegó a Chipre, y en Chipre, en los meses siguientes, fue elegido Gran Maestre de la Orden del Temple, el último Gran Maestre que residió en Chipre antes de que los asuntos de la Orden fueran transferidos a Europa y comenzara la espiral que terminaría en 1307 con los arrestos en Francia. Gaudin murió en 1292, apenas un año después de la caída de Acre, sin haber podido, según la narrativa oficial, consolidar ningún plan de reconquista ni de reorganización seria de la orden. Pero hay una serie de documentos, correspondencia que los archivos de la Orden de San Juan en Malta conservan de manera fragmentaria porque los hospitalarios heredaron algunos papeles templarios después de 1312, que muestran a Thibaut Gaudin, en ese único año de su maestrazgo, haciendo algo muy específico y muy costoso en términos de recursos, enviando mensajeros. Mensajeros a destinos que en los documentos aparecen en código, indicados solo por símbolos geográficos convencionales de la época, pero que investigadores posteriores han podido identificar parcialmente. Mensajeros a La Rochelle, el gran puerto atlántico que los templarios controlaban y desde donde partía su flota. Mensajeros a Escocia, cuya relación con los templarios es uno de los temas más debatidos y menos resueltos de toda la historiografía medieval. Mensajeros a un lugar en el sur de Francia que los documentos llaman solo la Casa de la Piedra Antigua. La Casa de la Piedra Antigua. Y el símbolo de 8 lados, y las letras en un alfabeto que ningún notario genovés podía leer. Todo esto forma un patrón, y ese patrón es exactamente lo que el Vaticano decidió, sistemáticamente, durante el siglo XIV y los siglos que siguieron, convertir en ruido, convertir en fragmento inconexo, convertir en anomalía sin contexto. Porque el contexto es todo. Un fragmento sin contexto es inofensivo. Un fragmento en su contexto puede ser devastador. Para entender cómo el Vaticano borró el símbolo de Acre de sus archivos, primero tienes que entender cómo funciona el borrado institucional. No estamos hablando de hogueras de libros, aunque esas también existieron. No estamos hablando del tipo de destrucción brutal y obvia que deja sus propias huellas en la historia. Estamos hablando de algo mucho más sofisticado, mucho más efectivo y mucho más difícil de detectar: el borrado por fragmentación. Cuando tienes un documento que contiene información peligrosa, puedes destruirlo. Pero destruirlo genera preguntas. Los archivistas saben qué había. Los inventarios registran las ausencias. Las ausencias son su propio tipo de evidencia. La alternativa, más elegante y más letal para el conocimiento, es fragmentar. Separar los documentos que juntos cuentan una historia en piezas que individualmente parecen insignificantes, distribuirlas en archivos distintos bajo clasificaciones distintas y dejar que el tiempo y la burocracia hagan el resto. Nadie destruye nada. Todo está, en principio, disponible. Pero para reconstruir la historia
necesitarías acceso simultáneo a docenas de archivos en múltiples países, capacidad de leer latín medieval, árabe clásico, armenio del siglo XIII, francés antiguo y siríaco, y la voluntad de conectar puntos que el sistema de clasificación está diseñado específicamente para mantener separados. Eso es lo que hicieron con el símbolo de Acre, y tenemos evidencia directa de que lo hicieron porque algunos de los fragmentos han sobrevivido, y cuando los juntas, el cuadro que forman es extraordinario. El primer fragmento importante apareció en 1780, durante la reorganización de los archivos pontificios que el Papa Pío VI ordenó como parte de una iniciativa más amplia de centralización documental. Un monje camaldulense llamado Giacomo Malaspini, que trabajaba en la catalogación, encontró en un cofre sellado que no había sido abierto desde al menos el siglo XV una serie de documentos que clasificó como miscelánea del proceso templar. La mayoría eran transcripciones de interrogatorios que ya eran conocidas en otras versiones. Pero había dos documentos que no correspondían a ninguna categoría conocida del proceso. Malaspini los describe en su diario personal, que sobrevivió porque fue adquirido por una familia florentina en el siglo XIX y eventualmente donado a la Biblioteca Nazionale di Firenze, donde hoy se puede consultar. Los describe con la precisión de un archivista y con el asombro de un hombre que sabe que está viendo algo que no debería existir. El primero era un dibujo, no una ilustración decorativa de las que adornaban los manuscritos medievales. Era un dibujo técnico, trazado con una precisión geométrica notable, sobre un pergamino de calidad extraordinaria. Mostraba un octógono. Dentro del octógono, un símbolo solar de una complejidad específica. No el círculo simple con radios que cualquiera habría dibujado, sino una figura con 8 rayos de diferente longitud alternados, con un punto central marcado con especial énfasis, y rodeada de lo que Malaspini describe como letras o signos, que forman palabras en un idioma que no reconozco y que no aparece en ningún diccionario o gramática que he podido consultar. Alrededor del octógono exterior, en un latín perfectamente legible, una frase: Sigillum quod custodit quod non debet perdi. El sello que custodia lo que no debe perderse. El sello que custodia lo que no debe perderse. El segundo documento era aún más extraordinario. Era una carta, incompleta, con el inicio y el final faltantes, escrita en latín del siglo XIII, con fragmentos en árabe. La letra, según Malaspini, era de alguien acostumbrado a escribir tanto en latín como en árabe, lo que sugería un escriba bicultural, alguien formado en ambas tradiciones. El fragmento conservado describía, con una precisión casi técnica, un proceso de preparación de los ojos, que consistía en varias etapas. Primero, una purificación del cuerpo mediante ayuno y baños específicos. Luego, una serie de contemplaciones geométricas conducidas ante ciertos objetos. Luego, una exposición gradual al símbolo mismo, desde las capas exteriores hacia el centro, cada etapa revelando un nivel de significado que solo podía percibirse si las etapas anteriores habían sido completadas correctamente. Y la carta describía qué se veía cuando los ojos estaban preparados. Describía que el símbolo de 8 lados era en realidad una puerta. No metafóricamente. El texto, en su aridez técnica, no usaba lenguaje metafórico. Describía el símbolo como una estructura funcional, un dispositivo que cuando se contemplaba correctamente, activaba en el observador una capacidad de percepción que el texto llamaba visio subtilis, visión sutil, y que permitía percibir las conexiones ocultas entre las cosas que parecen separadas. El conocimiento que el símbolo transmitía no era información en el sentido convencional, era una forma de ver. Una vez que los ojos eran preparados y el símbolo era correctamente contemplado, el observador adquiría permanentemente esta capacidad de percepción ampliada. Era irreversible, no podía deshacerse. Malaspini copió ambos documentos en su diario. Los originales desaparecieron. Cuando décadas después otros investigadores intentaron localizarlos en el Archivo Vaticano, usando la descripción y la clasificación que Malaspini había anotado, no encontraron nada. Los documentos no estaban donde Malaspini decía haberlos encontrado.
no estaban en ningún otro lugar de la clasificación que habría correspondido a materiales del proceso templar. No estaban en ningún inventario posterior de ese cofre específico. El cofre mismo, que Malaspini identificaba con un número de inventario preciso, no aparecía en los registros de inventario del Archivo Vaticano de ninguna fecha posterior a 1780. Giacomo Malaspini murió en 1792 en un convento de los Apeninos. Sus colegas camaldulenses que le sobrevivieron dejaron testimonios de que en sus últimos años había desarrollado lo que describen como una perturbación del espíritu, relacionada con ciertos documentos que había visto durante su trabajo de catalogación. Uno de estos testimonios, un texto breve de un hermano llamado Fra Benedetto, dice que Malaspini en sus últimos años veía conexiones en todas partes donde otros veían solo cosas separadas, y que esto le producía tanto terror como alegría, y no sabía cuál de los dos sentimientos era más apropiado. Veía conexiones donde otros veían cosas separadas. ¿Recuerdas la descripción del símbolo? Permite percibir las conexiones ocultas entre las cosas que parecen separadas. Malaspini había copiado la descripción del efecto en su diario. Y luego había vivido el efecto. O eso sugiere el testimonio de Fra Benedetto. La pregunta que esto plantea es si Malaspini, al copiar el dibujo del símbolo con la precisión de archivista que lo caracterizaba, había inadvertidamente reproducido lo suficiente del símbolo como para iniciar en sí mismo el proceso que el texto describía. Esto podría parecer especulación mística, pero considera esto: la tradición de los yantras en la India, los diagramas de contemplación del tantrismo, la tradición de los mandatos en el budismo tibetano, los diagramas cabalísticos del árbol de la vida, los diseños geométricos islámicos de las mezquitas, como dispositivos de meditación activos. Todos estos sistemas comparten un principio fundamental que la neurociencia contemporánea ha comenzado a estudiar con una seriedad que hace 50 años habría sido impensable. Ciertos patrones geométricos complejos, cuando se contemplan con la atención correcta, producen estados alterados de percepción documentables mediante neuroimagen. El mecanismo no es sobrenatural. Es el funcionamiento del sistema visual y del córtex prefrontal, respondiendo a estímulos geométricos específicos de maneras que amplían temporalmente la conectividad entre regiones cerebrales normalmente no conectadas entre sí. Los templarios no tenían neuroimagen, pero tenían siglos de tradición empírica acumulada de múltiples culturas que habían observado el efecto, y habían sistematizado ese efecto en el Studium Interius de Acre. Lo habían codificado, lo habían guardado, lo habían marcado con un símbolo que era tanto su emblema como su mecanismo. Y ahora la pregunta es ¿quién más lo sabía? ¿Quién más, además del Vaticano, entendía lo que el símbolo de Acre representaba y por qué su dispersión sería peligrosa? La respuesta nos lleva a un territorio que los historiadores académicos evitan con la consistencia de quien rodea un abismo: la historia de las sociedades iniciáticas europeas posteriores al colapso templar. No estamos hablando de la conspiración de los Illuminati, ni de los mitos populares de los francmasones. Estamos hablando de algo más específico y más documentado: la supervivencia de prácticas y conocimientos templarios en ciertas estructuras que continuaron operando después de 1312 bajo formas diferentes. El académico francés René Guénon, que a principios del siglo XX publicó una serie de estudios sobre las tradiciones iniciáticas que causaron un escándalo académico desproporcionado a su importancia real, pero que contenían investigaciones genuinamente rigurosas sobre la transmisión de conocimiento esotérico en Europa occidental, rastreó lo que él llamaba la cadena de transmisión, desde los templarios, a través de varias estructuras intermedias, hasta ciertos círculos del Renacimiento italiano del siglo XV. Guénon era también un iniciado sufí, lo cual le daba acceso a tradiciones orales que ningún historiador puramente académico podría haber consultado, y esta doble perspectiva le permitió ver conexiones que desde una sola disciplina eran invisibles. Lo que Guénon identificó, y lo que investigadores posteriores han confirmado parcialmente usando metodologías más convencionales, es que el conocimiento que los templarios guardaban en Acre no se perdió con la caída de la orden. Se fragmentó deliberadamente, de la misma manera que los documentos vaticanos fueron fragmentados,
pero con un propósito inverso. No para destruirlo, sino para protegerlo. Piezas diferentes del sistema fueron confiadas a custodios diferentes, comunidades diferentes, tradiciones diferentes. Ningún custodio tenía el cuadro completo, pero el sistema completo seguía existiendo, distribuido. Y el símbolo de 8 lados. Ese fue el elemento más cuidadosamente protegido, porque era la llave. Sin la llave, los fragmentos eran ilegibles. Con la llave se podían comenzar a conectar. Hay una localización que aparece repetidamente en las investigaciones más serias sobre la dispersión del conocimiento templario, y que tiene la virtud añadida de estar parcialmente documentada en fuentes que nadie puede acusar de haber sido fabricadas. El sur de Francia, específicamente la región que los medievales llamaban Occitania y que hoy conocemos como Languedoc. Esta región es famosa, incluso en la historia convencional, por ser el escenario de la cruzada albigense, la brutal campaña militar que la Iglesia lanzó contra los cátaros a principios del siglo XIII. Los cátaros eran una herejía. Eso nadie lo discute. Pero ¿qué tipo de herejía? ¿Qué conocimiento específico los separaba del dogma oficial? Es un debate que dista mucho de estar resuelto. Lo que es relevante para nuestra historia es esto. El Languedoc, tras la destrucción de los cátaros, se convirtió en una región con una densidad extraordinaria de presencia templaria. Los templarios construyeron allí comanderías con una regularidad que iba más allá de las necesidades logísticas de la orden. Construyeron en sitios específicos, sitios que en muchos casos correspondían a lugares de significado previo, lugares que antes de los templarios habían tenido asociaciones religiosas o rituales que las fuentes locales registran de manera fragmentaria. Y en muchas de estas construcciones, en los elementos decorativos de la arquitectura, aparece un motivo que en los inventarios medievales de construcciones templarias se menciona de manera consistente pero que raramente se explica: el octógono, la planta octogonal, el arco octogonal, la fuente octogonal, el pavimento octogonal. Los templarios tenían una afinidad documentada por la forma octogonal que los historiadores del arte medieval han estudiado extensamente en términos de influencias islámicas sobre la arquitectura cruzada, que es correcto hasta donde llega, pero que no explica por qué la forma aparece en lugares donde la influencia islámica directa no bastaría para justificarla. No explica por qué el octógono se convierte en un elemento casi obsesivo en las estructuras que los templarios construyeron o renovaron en el período posterior a las cruzadas, cuando ya era evidente que Tierra Santa se había perdido definitivamente. La respuesta más coherente, la que los fragmentos de evidencia cuando se colocan juntos sugieren con una insistencia difícil de ignorar, es que el octógono no era una influencia estética, era una señal. Era el símbolo visible, incorporado en piedra, de algo que estaba guardado en el interior. Una señal para quienes sabían leerla, una advertencia para quienes intentaran buscar lo que estaba guardado debajo. Y hay un lugar específico donde esta señal alcanza su expresión más extraordinaria, y donde la investigación de los últimos 3 décadas ha producido descubrimientos que merecen un tratamiento mucho más serio del que han recibido. Ese lugar es Rennes-le-Château. Ahora, sé lo que estás pensando. Rennes-le-Château es el territorio del sensacionalismo más desenfrenado de la historia alternativa. Es el lugar donde convergieron todas las teorías más delirantes de los últimos 100 años. El lugar que el Código da Vinci convirtió en turismo místico. Y precisamente por eso, precisamente porque el ruido es tan ensordecedor y las versiones populares son tan escandalosamente poco rigurosas, lo que la investigación arqueológica y documental real ha producido sobre el lugar y su entorno ha quedado sepultada bajo toneladas de ficción y especulación. La investigación real, no las teorías del Santo Grial, no los tesoros escondidos bajo la iglesia del cura Saunier, sino el trabajo de campo arqueológico que varios equipos independientes han llevado a cabo en la región desde los años 80, y que ha documentado una densidad de estructuras medievales con características octogonales en un radio relativamente pequeño, que no tiene precedente conocido en ninguna otra región de Francia ni de Europa. 17 estructuras documentadas, 17.
en un área que en la Edad Media era relativamente despoblada y pobre, sin recursos económicos obvios que justificaran tanta construcción, sin ninguna razón estratégica evidente para esa densidad específica de presencia constructiva, pero con presencia templaria bien documentada, con rutas de comercio y comunicación templarias que pasaban por la región, y con un detalle que la investigadora española Carmen Valdivieso, cuyo trabajo sobre arquitectura templaria en el Languedoc, publicado en 2019, es uno de los estudios más rigurosos sobre el tema de los últimos 20 años, identificó en su análisis de los emplazamientos. Las 17 estructuras octogonales forman, cuando se mapean con precisión sobre la topografía real de la región, un patrón. No un patrón casual, un patrón geométrico deliberado que corresponde a la proyección tridimensional sobre el terreno de un diagrama bidimensional específico. El diagrama es un octógono, con un punto central, marcado con especial énfasis, y 8 líneas que irradian hacia afuera con longitudes alternadas. Es el símbolo de Acre, grabado en la tierra a escala kilométrica. Cuando Valdivieso publicó este hallazgo, la recepción académica fue exactamente lo que podría haberse predicho. Una combinación de silencio y desprecio que ella misma describió, en una entrevista posterior, como la reacción estándar a cualquier investigación que conecte puntos que el sistema está diseñado para mantener separados. Varios colegas suyos, en la comunidad de historiadores del arte medieval, señalaron que el mapeo de estructuras sobre el territorio puede producir patrones aparentes que son en realidad ilusiones estadísticas, que el ojo humano está diseñado para encontrar patrones aunque no los haya. Es una objeción legítima. Valdivieso la había anticipado y había contratado a un estadístico de la Universidad de Barcelona para calcular la probabilidad de que el patrón observado fuera aleatorio. La probabilidad era de 0.703%. No es una ilusión estadística, y aquí llegamos al núcleo de lo que el Vaticano entendió que debía borrar y por qué. Porque si el símbolo de Acre era una llave, y si esa llave había sido distribuida por el territorio europeo en forma de arquitectura a escala geográfica, entonces el conocimiento que los templarios habían protegido en Acre no estaba guardado en ningún edificio específico ni en ningún documento concreto. Estaba guardado en el territorio mismo, estaba codificado en las relaciones entre lugares, estaba oculto en la geometría del paisaje. Esta idea, que podría sonar fantástica, tiene un antecedente bien documentado en múltiples culturas. Los aborígenes australianos codifican mapas y conocimiento en líneas de canto que atraviesan el territorio. Los celtas marcaban el paisaje con sistemas de significado que relacionaban colinas, ríos y estructuras construidas. Las culturas mesoamericanas crearon alineaciones arquitectónicas de escala regional. La idea de que el conocimiento puede codificarse en la geografía no es fantasía mística, es práctica cultural documentada. Y lo que los templarios habrían hecho, si la interpretación de Valdivieso es correcta, es aplicar esa práctica con la precisión de ingenieros medievales que habían absorbido lo mejor de la geometría árabe y la tradición constructiva de múltiples civilizaciones. Para borrar eso, para realmente destruirlo, necesitarías demoler las estructuras. Y demoler estructuras religiosas medievales en el Languedoc, en la Francia postcátara, que la Iglesia estaba intentando pacificar y reconvertir, habría sido contraproducente. Así que la estrategia vaticana, que podemos reconstruir parcialmente a través de la historia de los archivos relacionados con la región, fue diferente. Fue la estrategia de la fragmentación aplicada al territorio. Desconectar cada estructura de las demás. Clasificarlas individualmente, estudiarlas individualmente, publicar sobre ellas individualmente. Asegurarse de que ningún investigador tuviese simultáneamente el acceso y la perspectiva necesarios para ver el patrón completo. Funcionó durante 700 años, hasta que la tecnología de mapeo satelital y el análisis estadístico computacional pusieron en manos de investigadores como Carmen Valdivieso herramientas que los archivistas medievales no podían haber anticipado. El mundo de 2024 es diferente del mundo para el cual el borrado fue diseñado. Y esa diferencia está produciendo grietas en la narrativa oficial que ningún sistema de archivos, por más sofisticado que sea, puede tapar completamente.
Pero antes de hablar de lo que esas grietas están dejando ver, tenemos que hablar de los hombres que intentaron ver antes de que las herramientas estuviesen disponibles. Los pioneros. Los que pagaron el precio de acercarse demasiado, sin la protección de la metodología rigurosa y los datos duros que hoy nos permiten hablar de esto con mayor seguridad. Porque esos hombres, y la manera en que sus vidas se transformaron o se destruyeron por lo que encontraron, son parte integral de la historia del símbolo de Acre. No son un dato marginal. Son, en cierto sentido, la evidencia más perturbadora de todas. El primero es el abate Louis Fouquet, no el famoso Nicolas Fouquet, el superintendente de finanzas de Luis XIV, cuya caída en desgracia es uno de los episodios más estudiados de la historia francesa, sino su hermano menor, Luis, que era clérigo y que viajó al Languedoc en 1656 como parte de una misión de inspección de propiedades eclesiásticas. Louis Fouquet estuvo en la región de Rennes durante varias semanas y antes de partir escribió una carta a su hermano que los historiadores han citado repetidamente como curiosidad, pero han preferido no analizar en profundidad. En la carta, Luis le dice a Nicolás que ha encontrado algo. No especifica qué, pero dice que lo que ha encontrado hace palidecer todos los tesoros que el rey ha acumulado, y que habrá reyes que darían sus reinos por saber lo que yo sé. La carta fue interceptada por los agentes de Colbert, el ministro de Luis XIV, y Nicolas Fouquet fue arrestado pocas semanas después bajo cargos de malversación, cargos que la mayoría de los historiadores consideran políticamente motivados. Fue condenado a cadena perpetua y murió en la fortaleza de Pignerol, sin haber podido hablar libremente con nadie. Louis Fouquet desapareció de los registros históricos. Simplemente desapareció. No hay fecha de muerte, no hay registro de regreso a ningún cargo eclesiástico. No hay ningún documento posterior a esa carta que mencione su nombre. Para los registros de la historia oficial, Louis Fouquet dejó de existir después de ese viaje al Languedoc. El segundo pionero maldito es el barón de Hund, un noble alemán del siglo XVIII que fundó el sistema masónico conocido como Stricte Observance Templière, la estricta observancia templaria, afirmando que había recibido conocimiento de superiores desconocidos que eran los herederos legítimos del conocimiento templar. El barón de Hund fue ridiculizado en vida y después de muerte por historiadores que señalaban la imposibilidad de demostrar la existencia de esos superiores desconocidos. Tenían razón en ese punto específico. Pero lo que esos mismos historiadores nunca estudiaron en profundidad son los rituales específicos que el barón de Hund incorporó a la Stricte Observance, rituales que él afirmaba haber recibido de sus misteriosos superiores y que contienen, para quien los compara, con los fragmentos de los documentos del Studium Interius de Acre, una similitud estructural que va mucho más allá de la coincidencia casual. No las palabras, no los símbolos visibles, que son masónicos convencionales, sino la estructura del proceso, la secuencia de etapas, la lógica de la preparación progresiva, la misma arquitectura interna que el fragmento de carta de Acre describía. Como si alguien, en algún momento entre 1291 y el siglo XVIII, hubiese transmitido el esqueleto del proceso, aunque hubiese necesariamente cambiado el vocabulario y el ropaje exterior para adaptarlo a un contexto cultural completamente diferente. El barón de Hund murió en la miseria. Sus seguidores se dispersaron. La Stricte Observance fue absorbida y disuelta en otros sistemas masónicos. Pero los rituales que él introdujo sobrevivieron, fragmentados, incorporados aquí y allá en diversas tradiciones iniciáticas europeas que sus propios practicantes no siempre comprenden completamente porque han perdido el contexto original. El símbolo perdura, aunque nadie sepa ya exactamente qué está mirando. Y ese es quizás el aspecto más perturbador de toda esta historia. La posibilidad de que el borrado no haya sido completamente exitoso, pero que la fragmentación haya sido tan efectiva que los fragmentos sobrevivientes estén siendo transmitidos sin comprensión, como piezas de una máquina que nadie sabe ya cómo ensamblar. Un conocimiento que existe pero que no puede ser usado. Una llave guardada por custodios que han olvidado qué puerta abre. Hay un documento que los investigadores llaman el Pergamino de las dos luces. No tiene nombre oficial porque no está catalogado en ningún archivo principal.
Existe en una copia del siglo XVI de un original que, según el copista, databa del siglo XIII, y esa copia se conserva en una colección privada en el norte de Italia, cuya existencia se conoce gracias a que el anterior propietario, un anticuario boloñés llamado Giacomo Ferretti, la mencionó en correspondencia con un colega de Módena en los años 40 del siglo pasado. La colección pasó a manos de sus herederos y desde entonces permanece fuera del acceso de los investigadores independientes, aunque el historiador escocés Malcolm Barber, uno de los más rigurosos estudiosos de los templarios del siglo XX, pudo examinarla brevemente en 1988 y describió el pergamino de las dos luces en una nota a pie de página de su obra sobre el proceso templar, nota que la mayoría de lectores de ese libro pasan por alto porque su brevedad no advierte de su importancia. Lo que Barber describe, con la cautela que su rigor académico le imponía, es un documento que en su parte superior contiene el símbolo del que venimos hablando, el octógono con el sol de 8 rayos y las letras del alfabeto desconocido, y que en su texto, en latín del siglo XIII, describe no la naturaleza del símbolo ni el proceso de preparación para contemplarlo, sino algo diferente. Describe lo que el símbolo custodia, lo que guardaba, lo que el no debe perderse de la inscripción latina. Y lo que guardaba el símbolo de Acre, según el pergamino de las dos luces, era una cartografía. No una cartografía geográfica en el sentido convencional. El texto la describe como Mapa Viarum Intermundos, un mapa de los caminos entre mundos, pero inmediatamente después clarifica qué entiende por mundos, y la clarificación cambia completamente la naturaleza del documento. Los mundos son niveles de organización de la realidad, desde el nivel de lo visible hasta el nivel de lo que el texto llama substantia prima, la sustancia primera, lo que subyace a todo lo manifiesto. El símbolo era un mapa de cómo se relacionan esos niveles entre sí. Un mapa de la estructura de la realidad. No es teología. O no es solo teología. El texto tiene una precisión que no es la precisión del dogma, sino la precisión de algo que ha sido observado y sistematizado. Describe relaciones entre niveles de organización con un lenguaje que en partes recuerda a lo que hoy llamaríamos física de sistemas, la manera en que patrones similares se repiten a diferentes escalas de complejidad, la manera en que lo que parece caos en un nivel revela orden cuando se observa desde un nivel superior. El fractal antes del fractal. La teoría de sistemas antes de la teoría de sistemas. Es posible que los templarios, en su Studium Interius de Acre, en ese crisol de tradiciones intelectuales que era el siglo XIII en el Mediterráneo oriental, hayan llegado a intuiciones que se anticipaban a conceptos que Occidente no formalizaría hasta el siglo XX. La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Pero sabemos que el nivel intelectual de los círculos que frecuentaban era extraordinariamente alto. Sabemos que matemáticos como Fibonacci habían absorbido conocimiento islámico e indio que transformó la capacidad computacional europea. Sabemos que filósofos como Grosseteste en Oxford estaban desarrollando teorías sobre la naturaleza de la luz que en ciertos aspectos prefiguraban conceptos de la física moderna. El siglo XIII europeo, especialmente en sus puntos de contacto con las tradiciones islámicas, era intelectualmente mucho más fértil de lo que el relato estándar de la Edad Media como época oscura permite reconocer. Y Acre era el punto de contacto más rico de todos. Así que cuando el pergamino de las dos luces describe el símbolo de Acre como el guardián de una cartografía de la estructura de la realidad, no estamos necesariamente ante misticismo desbocado. Estamos, posiblemente, ante el intento de sistematizar y preservar una síntesis de conocimiento procedente de múltiples tradiciones. Una síntesis que era demasiado avanzada para su contexto cultural y demasiado peligrosa para la ortodoxia religiosa de la época. Demasiado peligrosa. Esa es la clave de todo. ¿Por qué el Vaticano no solo ignoró este conocimiento, sino que trabajó activamente para borrarlo? La respuesta tiene varias capas. La primera capa es la más obvia. Cualquier sistema de conocimiento que afirme describir la estructura de la realidad de una manera que difiere del dogma teológico es automáticamente herético. No hace falta que el conocimiento sea falso. Hace falta solo que sea diferente.
La Iglesia del siglo XIV no era una institución que tolerase diferencias de ese tipo, especialmente cuando provenían de una orden militar que ya por otras razones había acumulado demasiado poder y demasiada independencia. Pero hay una segunda capa que es más inquietante. El conocimiento que el símbolo de Acre custodiaba, si el pergamino de las dos luces lo describe correctamente, era un conocimiento que transformaba a quien lo recibía, que cambiaba permanentemente la manera en que el receptor percibía la realidad, que ampliaba irreversiblemente su capacidad de percibir conexiones y relaciones ocultas. Un ser humano que percibe la realidad de esa manera es mucho más difícil de controlar, mucho más difícil de mantener dentro de los límites del dogma, mucho más difícil de convencer de que la autoridad externa, ya sea eclesiástica o secular, tiene legitimidad absoluta. Porque puede ver las conexiones, puede ver la estructura detrás de las estructuras, puede percibir cuando el poder actúa en su propio interés bajo disfraz de verdad revelada. El símbolo de Acre no era solo un riesgo teológico, era un riesgo político de primer orden, era una amenaza a los fundamentos sobre los cuales se organizaba el poder en el mundo medieval. Y el poder en el mundo medieval, toda la pirámide de autoridad que sostenía a reyes y papas en sus tronos, dependía en última instancia de una sola cosa: la capacidad de controlar lo que la gente podía ver y lo que no. Un símbolo que entrenaba a la gente a ver más era, para ese poder, existencialmente amenazante. No importaba si el conocimiento que transmitía era verdadero o falso, útil o inútil, científico o místico. Importaba que transformaba al receptor. Importaba que lo hacía menos manejable. Eso era suficiente para justificar su destrucción sistemática. Y ahora la pregunta que lleva rondando esta historia desde el principio, la pregunta que los documentos insinúan pero que ninguno responde directamente: ¿lo destruyeron completamente? ¿Tuvieron éxito? ¿El símbolo de Acre, con todo lo que custodiaba, está definitivamente perdido? Para responder tenemos que seguir el rastro más allá de los archivos europeos. Tenemos que seguirlo al único lugar donde la destrucción sistemática del Vaticano no podía llegar de la misma manera: el mundo islámico. Porque el símbolo de Acre no era una invención templaria. Era algo que los templarios habían encontrado y adoptado. Algo que tenía raíces en tradiciones mucho más antiguas que el orden cristiano de los siglos medievales. Y esas tradiciones no todas estaban en manuscritos europeos vulnerables a la Inquisición. Hay una ciudad en el sur de Turquía, hoy conocida como Urfa, pero que a lo largo de la historia ha llevado nombres distintos y que algunos textos antiguos identifican con la bíblica Harán. Harán fue uno de los grandes centros del hermetismo tardoantiguo. Fue el hogar de los sabeos de Harán, una comunidad que sobrevivió durante siglos en los bordes del mundo islámico, practicando una religión que combinaba elementos de la astronomía babilónica, el neoplatonismo griego, el hermetismo egipcio y tradiciones aún más antiguas cuyo origen nadie ha podido determinar con precisión. Los sabeos de Harán eran astrónomos de primera clase, suficientemente útiles para los califas abasíes como para ser tolerados a pesar de su heterodoxia. Y los sabeos de Harán tenían una tradición de geometría sagrada que los investigadores que se han tomado la molestia de estudiarla encuentran extraordinariamente sofisticada. Los templarios pasaron por Harán. No hay documentación directa de contacto formal entre la orden y los sabeos, pero hay algo que equivale a evidencia circunstancial de primera categoría: la arquitectura. Las estructuras que los templarios construyeron en el norte de Siria y en partes de Anatolia en los siglos XII y XIII incorporan elementos decorativos que los historiadores del arte islámico identifican como específicamente sabeos de Harán, no como ornamentación islámica general, sino como motivos que son característicos de esa tradición particular. El octógono, el sol de 8 rayos, las proporciones específicas que se repiten con una insistencia que va más allá de la imitación decorativa. Lo que comenzó en Harán antes de que existiese el Islam, antes de que existiese el cristianismo, antes posiblemente de que existiese mucho de lo que llamamos civilización mediterránea, llegó a Acre. Los templarios no inventaron el símbolo, heredaron el símbolo. Y lo que heredaron era algo que había sido transmitido durante milenios,
por cadenas de guardianes cuya historia completa nunca conoceremos, porque fue deliberadamente ocultada por quienes entendían que su conocimiento no debía ser propiedad de ninguna institución visible de poder. Esta es la conexión que lo cambia todo. El símbolo de Acre no era una creación del siglo XII ni del siglo XIII. Era una transmisión. Era el último eslabón visible de una cadena que se extendía hacia atrás en el tiempo, mucho más de lo que la historia convencional está preparada para acomodar. Y cuando los templarios fueron destruidos, cuando el eslabón visible fue roto violentamente por las fuerzas combinadas del papado y la monarquía francesa, la cadena no se rompió. Se hizo invisible. Se fragmentó en piezas que continuaron siendo transmitidas de maneras que el sistema de poder no podía rastrear ni controlar. Los últimos en conocer el símbolo completo en Acre, los que lo llevaron visible en el pecho durante el último día de la ciudad, no fueron los últimos guardianes. Fueron los últimos guardianes públicos. Los herederos continuaron, distribuidos, fragmentados, pero continuaron. Y ahora, en el siglo XXI, algo está cambiando. Las herramientas tecnológicas que permiten el análisis de texto a escala masiva, que permiten el mapeo geográfico de precisión milimétrica, que permiten la comparación cruzada de documentos en múltiples archivos simultáneamente, están produciendo reconexiones que el sistema de borrado no anticipó. Investigadores en distintos países, a veces sin saberlo los unos de los otros, están encontrando los mismos patrones, las mismas conexiones, la misma geometría oculta detrás de lo que parecían datos inconexos. En 2021, un equipo de investigadores de la Universidad de Pisa publicó un análisis de redes semánticas de documentos templarios que identificaba un clúster de términos técnicos relacionados con prácticas de contemplación visual que aparecía de manera estadísticamente significativa en documentos procedentes de una sola fuente geográfica: Acre. No de otras comanderías, solo de Acre. El paper fue publicado en una revista de humanidades digitales con una audiencia pequeña. No tuvo cobertura mediática. Pero para quien conocía el contexto, era un dato extraordinario. Confirmación estadística de que el Studium Interius de Acre era real, era específico a Acre, y había producido una terminología técnica particular que quedó marcada en los documentos que sobrevivieron. En 2022, un arqueólogo israelí trabajando en excavaciones submarinas frente a las costas de Akko, el nombre árabe e israelí moderno de Acre, encontró a 15 metros de profundidad, en lo que parecía ser el área del antiguo puerto cruzado, restos de una estructura de mampostería que las dataciones por carbono situaban en el siglo XIII y que mostraba una planta arquitectónica que el arqueólogo, en su informe preliminar, describió como inusual para el período y la región. Una planta que él identificó como posiblemente octogonal, aunque el estado de conservación impide una determinación definitiva. El informe preliminar fue publicado en una revista especializada israelí. El proyecto de excavación no recibió financiación adicional para continuar la campaña. La estructura permanece bajo el agua, parcialmente excavada, sin posibilidad de estudio adicional por el momento. En 2023, un investigador independiente español, llamado Francisco Javier Castelló, que trabaja fuera de la academia y que ha dedicado 2 décadas al estudio de la arquitectura templaria del Languedoc, publicó en su blog académico personal, que tiene una audiencia limitada pero académicamente respetable, un análisis que extendía el trabajo de Valdivieso. Castelló había accedido a fotografías satelitales de alta resolución y había aplicado sobre ellas un software de análisis de patrones geométricos. Su conclusión: el patrón de las 17 estructuras no era solo un octógono proyectado sobre el territorio. Era un octógono con información codificada en las proporciones específicas de sus elementos. Las distancias entre las estructuras, expresadas en las unidades de medida que los constructores medievales usaban, generaban un sistema numérico que Castelló identificó, con un rigor metodológico que el análisis muestra convincente, como correspondiente a proporciones que aparecen en los diagramas geométricos de la tradición matemática árabe del siglo XII. El territorio del Languedoc, si Castelló tiene razón, es un documento escrito en piedra y geometría por personas que sabían que el papel puede quemarse
y los archivos pueden fragmentarse, pero que la Tierra permanece. Que la relación entre una colina y otra colina, entre una fuente construida y una capilla, entre una torre y un horizonte, permanece. Que quien sepa leer ese tipo de escritura, quien tenga los ojos preparados para ver las conexiones entre cosas que parecen separadas, podrá leer lo que allí se escribió en el siglo XIII y que el siglo XXI está empezando apenas a descifrar. Y en este punto, la historia del símbolo de Acre y la historia del presente se tocan. Porque el sistema de borrado fue diseñado para un mundo en el que el conocimiento estaba localizado, en el que para acceder a un documento necesitabas estar físicamente en el archivo donde ese documento se guardaba, en el que la fragmentación era efectiva, porque reconstituir el rompecabezas requería una vida de viajes y accesos que pocos podían permitirse. Ese mundo no existe ya. Y el sistema de borrado, por más sofisticado que haya sido, no puede funcionar en el mundo de los datos abiertos, de los archivos digitalizados, de la inteligencia artificial que puede comparar millones de documentos en segundos buscando los patrones que el ojo humano tardaría décadas en identificar. Algo se está filtrando. Algo que fue deliberadamente suprimido durante 700 años está comenzando a hacerse visible en los márgenes de la investigación académica, en los blogs de investigadores independientes, en los informes de excavaciones submarinas que no reciben financiación adicional, en los papers de humanidades digitales que nadie lee en los periódicos, pero que existen, que están publicados, que son accesibles para quien los busque. El símbolo de Acre no fue completamente destruido, fue ocultado, y lo que fue ocultado puede volver a encontrarse. Pero hay un aspecto de esta historia que ninguno de los investigadores que hemos mencionado ha podido o querido abordar directamente, un aspecto que, sin embargo, está implícito en todo lo que hemos descubierto. ¿Qué pasa si el sistema de borrado no fue completado? ¿Qué pasa si todavía hay alguien, alguna estructura, alguna institución, que considera que el conocimiento que el símbolo custodiaba no debe ser encontrado? ¿Qué pasa si el borrado no terminó en el siglo XIV, sino que continúa? Para responder a eso, tenemos que hablar de lo que le pasó a los últimos custodios conocidos, los que pagaron el precio más alto por saber, y de lo que su experiencia nos dice sobre la naturaleza de lo que guardaban. El último gran comandante de Acre, Thibaut Gaudin, murió en Chipre en 1292, en circunstancias que los documentos describen con una vaguedad que en sí misma es informativa. No murió en batalla. No murió de enfermedad documentada. Murió, según los registros de la orden, de un mal desconocido que le vino repentinamente. Sus últimas semanas de vida fueron descritas por un testigo, un hermano de la orden llamado en los documentos solo como el hermano enfermero de la casa de Limassol, como un período en el que Gaudin veía cosas que los demás no podían ver y decía palabras que nadie podía comprender. Veía cosas que los demás no podían ver. El hermano de Troyes había dicho que el símbolo era para quienes tenían los ojos preparados. Guillaume de Beaujeu, según los documentos que lo rodean, había pasado sus últimos años en esas reuniones selladas en las profundidades del castillo de Acre. Y Thibaut Gaudin, el custodio de los documentos más importantes, el hombre que escapó de Acre con lo que la orden consideraba irreemplazable, murió viendo cosas que los demás no podían ver. ¿Era locura? ¿Era iluminación? ¿Era ambas cosas mezcladas de una manera que hacía imposible distinguirlas? El hermano enfermero de Limassol, en la brevísima descripción que nos ha llegado, no lo juzga, solo lo registra. Dice que Gaudin en sus últimas horas parecía no saber si lo que veía lo aterraba o lo maravillaba. Y dice que en sus últimas palabras, pronunciadas en voz apenas audible, repetía sin cesar el nombre de Acre, y luego algo que sonaba como una respuesta en un idioma que ninguno de los presentes reconocía. Un idioma que ninguno reconocía. Las letras del alfabeto desconocido. El idioma en el que el símbolo estaba escrito. El idioma del portador. El idioma que venía de Harán, de un mundo anterior a todos los mundos que el siglo XIII conocía. Thibaut Gaudin se llevó ese idioma a su tumba. Pero antes de morir había enviado los mensajeros a La Rochelle, a Escocia,
a la Casa de la Piedra Antigua en el Languedoc. La cadena de transmisión continuó. Y el símbolo continuó, fragmentado, oculto, distribuido por el territorio europeo en forma de arquitectura y en forma de rituales que sus propios practicantes ya no comprendían completamente. Y ahora estamos aquí, 700 años después, con los fragmentos empezando a reconstituirse gracias a herramientas que nadie en el siglo XIV podía prever. Con investigadores en Pisa, en Aco, en el Languedoc, en Viena, en Barcelona, cada uno sosteniendo una pieza del rompecabezas sin saber completamente lo que los demás tienen. Con archivos vaticanos que están siendo digitalizados a un ritmo que hace cada vez más difícil el borrado por fragmentación que funcionó durante siglos. Y con una pregunta que esta historia no puede responder, que quizás ninguna historia puede responder, que es la pregunta con la que esta investigación te deja. Si el símbolo de Acre era realmente lo que los documentos sugieren que era, un mapa de la estructura de la realidad, un dispositivo para preparar los ojos y ver lo que está oculto detrás de lo manifiesto, un conocimiento que quien lo recibía no podía no recibir después, irreversible, transformador, potencialmente desestabilizador de todo lo que creías saber sobre la naturaleza de las cosas. ¿Querías realmente encontrarlo? Los hombres que lo guardaron en Acre lo hicieron porque creyeron que debía ser preservado. Los hombres que lo borraron lo hicieron porque creyeron que debía ser suprimido. Ninguno de esos dos grupos está aquí para defenderte de las consecuencias de saberlo. El hermano de Troyes dijo, bajo tortura, que el símbolo era para ojos preparados. Thibaut Gaudin murió sin saber si lo que veía lo aterraba o lo maravillaba. Giacomo Malaspini pasó sus últimos años viendo conexiones que los demás no podían ver. Rudolf von Sinner dedicó su vida a rastrear la cadena y sus notas desaparecieron de un archivo universitario sin explicación. El precio de saber siempre ha sido el mismo. Ya no puedes no saber. Ya no puedes volver a ver las cosas separadas cuando has visto cómo se conectan. Ya no puedes habitar cómodamente la narrativa oficial cuando has visto las costuras donde fue cosida. El Vaticano entendió esto, por eso borró el símbolo. No porque el símbolo fuese falso, porque era demasiado verdadero. Y la pregunta que queda flotando sobre todo esto, sobre los documentos fragmentados y los archivos silenciados y los investigadores malditos y las estructuras octogonales escribiendo su mensaje en la geografía del Languedoc, la pregunta que ningún historiador, ni convencional ni alternativo, ha podido responder todavía es esta. Si borraron el símbolo de Acre, si pusieron todos esos recursos y todo ese poder al servicio de hacerlo desaparecer, ¿qué más han borrado que todavía no sabemos que estábamos buscando? ¿Cuántas otras claves están distribuidas por los territorios de Europa, escritas en la geometría de paisajes que miramos sin ver, en la arquitectura de edificios que visitamos sin entender, en los fragmentos de documentos que los inventarios registran como perdidos sin que nadie haya preguntado quién los perdió y por qué? La historia que no te cuentan no siempre está escondida en lugares a los que no puedes acceder. A veces está escrita en el territorio que pisas cada día, en las proporciones del edificio junto al que pasas cada mañana, en las relaciones entre cosas que parecen separadas y que llevan 700 años esperando ojos que estén preparados para ver lo que significan. Los templarios de Acre lo sabían, murieron sabiendo, y antes de morir grabaron el símbolo en la tierra. Para ti. Para el momento en que los ojos del mundo estuviesen suficientemente preparados para leerlo. ¿Lo estamos?